Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema de la literatura del clasicismo 2, parte 2. No sé por qué hago 2 y hago 4. Debo estar muy mal. 2, parte 2. Profesora, no hay título ahí. ¿Qué ha pasado? Su diapositiva está fallando. No, sí hay título. Pero vamos a hacer un recuento, ya que la clase pasada desarrollamos la literatura del clasicismo 1 y a grosso modo, por decirlo así, algo superficial, tocamos el tema de la literatura griega. Lo que vimos fueron las características y los géneros literarios, además de unos cuantos fragmentos. Aunque la literatura griega es más compleja. Así que como ya hemos hecho esa parte, vamos a pasar a la segunda y necesito un poco que entiendan este proceso, ¿no? Este proceso literario que va muy acompañado de la historia. A ver, vamos a entrar de frente al meollo del asunto. Bien, aquí tenemos una línea de tiempo que nos va a mostrar y a graficar el proceso de la literatura del clasicismo. La literatura del clasicismo se da con el esplendor de estas dos grandes culturas que son Grecia y Roma. Bueno, la cultura griega y la cultura romana, la civilización griega y la civilización romana, ¿verdad? Todo este proceso y todo este periodo inicia en el siglo V a.C. con Grecia y culmina en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano del Occidente, con la caída de Roma. Bien, empieza en el siglo V antes de Cristo y culmina en el siglo V después de Cristo. Todo este tiempo dura la literatura del clasicismo, desde el inicio de Grecia hasta la decadencia de Roma. Pero ¿por qué estas dos culturas están en lados opuestos? Porque recordemos que una cultura siempre precede a la otra, ya que se dan invasiones, etcétera. Además que estas dos culturas son completamente distintas, son dos polos opuestos. Grecia optaba más por el arte, por la cultura, por la arquitectura, por la escultura, era más artística, mientras que Roma era más militar. Bien, eran dos culturas completamente opuestas. Y como toda cultura, Grecia nace, crece, llega a su máximo esplendor y muere, decae por conflictos internos políticos que se dan dentro de esa civilización. Y Grecia decae en el siglo 3 o 2 antes de Cristo. Entre estos siglos, 3 o 2 antes de Cristo, decae Grecia. Y es ahí donde Roma entra en acción. Ya lo veremos después. Pero Grecia nace, llega a la cumbre y se va en el siglo 3 o 2 antes de Cristo para empezar Roma. Igual llega a su máximo esplendor y luego decae en el siglo 5 después de Cristo. Quizás en la sesión anterior no hemos profundizado mucho en la cultura y en la literatura griega. Toqué superficialmente los géneros y las características. No lo voy a hacer en esta clase porque realmente es muy tedioso, ya que son muchos autores, muchas las etapas en la cual se divide esta literatura, pero las voy a tocar a grosso modo como para que tengan una idea en la cabeza. Antes de llegar al fin de la cultura griega, de la literatura griega, enfoquémonos en ello. La literatura griega se dividió en tres periodos. El primer periodo fue el periodo jónico o arcaico. Es aquí donde el gran Homero luce sus obras La Ilíada y la Odisea, además de la Teogonía de Hesiodo. Es una obra muy bella donde te explica cuál es el origen de los dioses griegos. ¿No? Es una obra muy bella. Segunda etapa, el periodo ático o clásico. En este periodo destaca Sófocles con sus obras Edipo Rey y Electra. Claro que hay otras obras más, pero solamente estoy tocando las más conocidas, las que conoce todo el mundo.
Y tercer periodo, como ya saben, el periodo jónico, el ático o clásico. Luego viene el periodo helenístico o alejandrino. Es aquí donde destaca la figura de Aristóteles con sus obras líricas y filosóficas. Y aquí es donde Grecia llega a la decadencia con Alejandro Magno. Es en este momento donde surgen conflictos con Egipto. Ptolomeo, el hijo de Cleopatra, creo, toma las riendas del estado de Egipto y hay conflictos internos que le competen a historia. Pero bueno, esas son las tres etapas o los tres periodos de la literatura griega. En el siglo 3 o 2 antes de Cristo fallece. Luego entra Roma para continuar con el legado clásico. La literatura romana también se divide en tres etapas y en tres periodos. El periodo arcaico, donde destaca la leyenda de Rómulo y Remo, famosa leyenda que intenta explicar el origen de Roma. Luego tenemos el periodo clásico. En el periodo clásico se desarrolla una obra más precisa y exacta para tratar de explicar con hechos el origen de Roma. Y esta obra es la Eneida de Virgilio. Y para terminar, el periodo de decadencia que se da aproximadamente o empieza en el siglo 3 después de Cristo y termina en el siglo 5 después de Cristo con la caída del Imperio Romano del Occidente. No es el último en caer. Esos son los periodos de la literatura griega y de la literatura romana. A grosso modo. A continuación, daremos inicio al estudio de la literatura latina, de la literatura romana. Latina y romana es lo mismo. Ya terminamos con Grecia, ahora pasamos a Roma. Si bien es cierto, no profundizamos, pero lo estamos haciendo así. Es muy complejo este tipo de literatura, sobre todo la literatura clásica. Tiene muchos autores, muchas obras muy ricas, pero no nos alcanzaría el tiempo para explicarlas todas. Así que pasamos a la siguiente etapa y también ahí les explico qué pasó, qué ocurrió, cómo es que Grecia chau y Roma empieza, continuó. ¿Qué pasó entre Grecia y Roma? ¿Hubo amor u odio ahí? Veamos. Literatura del clasicismo 2, literatura romana o latina. Tenemos una imagen donde está la loba que amamanta a Rómulo y Remo. Hay una leyenda, ¿no? Ustedes la deben de conocer. La leyenda de Rómulo y Remo, muy famosa, que intenta explicar el origen de Roma. A ver, les voy a explicar la leyenda a grosso modo, quizás no la leyenda en sí, sino de dónde viene y más o menos qué ocurre. Algo simple porque es muy tedioso con muchos personajes. No sé si conocen la obra La Eneida, bueno, lo acabo de mencionar, cuyo protagonista es Eneas. Él es un troyano sobreviviente de la guerra de Troya. Este hecho se menciona en la Ilíada. Eneas es hijo de Venus, Venus, por decirlo, de Afrodita. Él tiene como misión encontrar un territorio donde se fundará esta nueva civilización, o sea, Roma. Pasan muchas cosas, pasan muchos personajes y nace Rómulo y Remo, descendientes de Eneas, futuros quizás reyes de esta gran civilización. Su abuelo, no me acuerdo cómo se llama, Amulio creo, no quiere que se peleen por este imperio, así que los deja en un río. Los dos son encontrados por esta loba, quien los amamanta y los cría. Rómulo y Remo crecen y por circunstancias de la vida que ahora no voy a contar, regresan con su abuelo, se enteran de este gran imperio y los dos deciden gobernarlo. Lo que ocurre aquí entre los dos es un conflicto, ya que no se ponen de acuerdo en las limitaciones del imperio de cada uno. Entonces hay una disputa entre los dos y terminan
termina en una lucha y en una muerte. Rómulo mata a Remo y se proclama rey de Roma, el primer rey de Roma. Bien, básicamente algo así esta leyenda. A ver, pero ojo, es una leyenda que intenta explicar el origen de Roma. Imperio Romano, orígenes. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo, pero básicamente por Rómulo. El 21 de abril de 753 a.C., fecha que aparece bastante ajustada a la realidad, porque es una leyenda, nada más. Lo que sí es cierto es que Roma impuso su dominio en Italia y con el tiempo se constituyó un gran imperio. O sea, se extendió por completo. Abarcaba desde Britania hasta Mesopotamia, incluyendo toda la cuenca del Mediterráneo. Recuerden que es una cultura de armas. Es militar o militarista. Bien, el arte romano. ¿Cómo era antes el arte romano? ¿Por qué digo antes? ¿Cómo era el arte romano antes que la cultura griega entrara en decadencia? ¿No? ¿Cómo era Roma? ¿Cómo era su arte? El arte en Roma era anónimo. No había muchos artistas. Y sus creadores meros instrumentos de la clientela que encargaba las obras. Eran como negociantes. Tú les encargabas algo y ellos lo hacían sin pasión, sin estilo, sin técnica en lo que hiciesen. Simplemente para ellos era un negocio. Era un arte funcional en el seno de una sociedad urbana próspera y un símbolo de prestigio social. En otros casos exaltaba la gloria del Estado en nombre de una familia, la fama de héroes militares o civiles. En suma, era un arte propagandístico. Simplemente servía para hacer propaganda o alardear sobre un político, sobre un héroe, etcétera. Para ello, nada más. Por eso digo, era mero negocio. Bien, es aquí donde quería llegar. Aquí se da esa famosa ruptura, ese sesgo que le hice a la línea de tiempo. Grecia se encontraba en su máximo esplendor, como toda cultura. Estás en lo alto y cuando estás en lo alto te toca caer. Todo lo que sube tiene que bajar. Y Grecia entró en un periodo de decadencia por conflictos políticos internos, que los que estudian historia deben conocer. Es en ese momento donde Roma, una cultura sin vida artística, sin vida cultural, pero sí muy nutrida en armas, entra en acción. Roma invade Grecia. Es el momento de Roma. Es su momento y lo hace suyo. Invade Grecia y aquí ocurren muchas cosas. Pongámoslo así. Los romanos, seres sin vida, invaden a otro grupo de seres con vida. ¿Qué va a ocurrir con esos dos seres? Pues estos seres sin vida absorben la luz de estos seres con vida, inclusive intentan mejorarlo. Sí, los romanos absorben toda la cultura artística que tiene Grecia, copian los modelos artísticos, arquitectónicos, esculturales, todo lo que puede ofrecer culturalmente y artísticamente Grecia. Esto conlleva a copiar el modelo griego, eso es Roma, copia los modelos de Grecia y se ve reflejado en la escultura, se ven en sus estatuas, además de la mitología. Si se habrán dado cuenta, a ver, por mencionar algunos dioses, en Grecia tenemos a Zeus, dios del Olimpo, pues Zeus en Roma es Júpiter. Pero es lo mismo, es el máximo dios también. En Grecia tenemos a Afrodita, la diosa del amor y la belleza. En Roma tenemos a Venus. Es lo mismo, la diosa del amor y la belleza. Venus. En Grecia tenemos a Dionisio, el dios del vino. En Roma tenemos a Baco, el dios del vino. Entonces cambian.
absorben completamente su mitología cambiándoles de nombre, pero se mantienen las mismas características y las mismas funciones. Eso sí. Además que Roma no tenía literatura básicamente. A ver, sí tenía, pero no tenía. Tenía una literatura muy simple, no poseía géneros literarios, pues con Grecia llega a poseer géneros literarios. El teatro, la épica y la lírica gracias a Grecia. Bien. Periodos de la literatura latina. Ya vimos que eran tres. Vamos a tocar los primeros dos porque porque en el periodo de la decadencia como que no hay mucho que ver. En realidad sí, pero cosías sin importancia. A ver, el periodo preclásico. Cuando digo el periodo preclásico, me estoy refiriendo al periodo. Vamos a regresar por aquí para que ustedes vean. Uy, Dios mío. Cuando digo el periodo preclásico, es el periodo arcaico. Preclásico, antes del clásico. Ojo, el periodo arcaico. ¿Va? Ya, periodo clásico. Antes de la conquista de los griegos, la literatura latina era muy rudimentaria, era sin vida, sin chiste, sin gracia. La única manifestación literaria que tenían eran las famosas carminas, unas pequeñas piezas líricas que solían ser cantadas en las ceremonias religiosas o fúnebres. Bien, siguiente, no había literatura propiamente dicha, ni diferencia entre el verso y prosa. A ver, si no había géneros, no podían diferenciar entre verso y prosa. Únicamente carmina. Eso es lo único que tenían. La temática que tenían era la magia, el culto a dioses y las oraciones fúnebres. Nada más allá de lo novedoso. El teatro fue su género más representativo y ahora les explico por qué. Porque usted, profesora, me acaba de decir que no poseía géneros. Espérate. El teatro fue su género más representativo y tuvo como representante a Livio Andrónico. A ver, profesora, pero usted me acaba de decir que los romanos no poseían géneros literarios. Ahora, ¿cómo me dice que en el periodo preclásico destacó el teatro? A ver, en este periodo preclásico y de un poco de transición, porque ya empezaba Roma a tener contacto con los griegos, empezaron ellos a tener esclavos griegos. Uno de ellos fue Livio Andrónico. Por eso digo representante entre comillas. Livio Andrónico fue un esclavo griego que se encargó de traducir pequeñas piezas teatrales extraídas de los griegos. Esas piezas teatrales fueron traducidas por él y expuestas en ciertos eventos. A los romanos les fascinó esas piezas teatrales y es por ello que fue el teatro su género más representativo en ese momento. ¿Va? ¿Me deja entender? Sí, facilísimo. Siguiente. El periodo clásico es aquí donde Roma entró en acción, Grecia dijo chao y Roma se hinchó, no solo militarmente, porque Roma era una señora Roma, sino que también artísticamente y culturalmente ellos intentaban por todos los medios superar la literatura griega. Algunos libros dicen que lo lograron, otros dicen que no. Particularmente yo considero que no lograron superar la literatura y el arte griego, pero bueno, veamos, periodo clásico. La época del emperador Augusto. En el periodo clásico, el emperador de Roma, como lo dice ahí, es el emperador Augusto. Este emperador promocionó ¿cómo podría decir? A ver, este emperador promocionó bastante y apoyó mucho el arte en su imperio. La época de este emperador fue la edad de oro. ¿Por qué? Porque en este periodo Roma destacó artísticamente y es porque este emperador invirtió en ello, respaldó las obras tanto literarias
como esculturales y arquitectónicas en todos los campos. Se desarrollaron las artes de manera inusitada, como lo acabo de explicar, ¿no? Hubo un desborde de arte en el periodo del emperador Augusto. Por eso se le conoce como periodo clásico, Edad de Oro. Ahora, el emperador Augusto tenía un ministro de confianza llamado Mecenas. Este ministro protegía a los escritores épicos y líricos de la época, les brindaba su protección. Por ende, estos artistas eran muy importantes en el imperio. Es por ello que el nombre de mecenas se quedó y trascendió durante los años posteriores. ¿Qué eran los mecenas? Eran las personas que apoyaban a los artistas y los protegían. A ellos se le conoce como mecenas. El teatro preclásico, fue reemplazado por la poesía épica y lírica. Es aquí donde destacan Virgilio, Horacio y Ovidio, que me faltó mencionar. A ver, enfocándonos en la poesía épica, aquí se desarrollaron las epopeyas. ¿Qué pasa con Virgilio? A Virgilio se le encargó la tarea de crear una obra que explique el origen del Imperio Romano. Virgilio, enfocado en su tarea, logró escribir la Eneida. En esta obra se proyecta y se explica el origen de Roma, cuyo protagonista es Eneas, justamente parte de la obra La Ilíada, porque supuestamente Eneas es un sobreviviente de esta batalla, de esta guerra. Luego, por otro lado, tenemos la poesía lírica, cuyo representante es Horacio, también Virgilio y Ovidio. Estos autores tuvieron la difícil misión de superar a los líricos griegos. Intentaron superarlos por todos los medios, ¿no? Por eso perfeccionaban constantemente su producción lírica. Bien. La literatura latina siguió los modelos de la griega, incluso mantuvo a sus dioses con nombres latinos, como les expliqué: Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus, Dionisio, Baco, Hera, Juno, etc. Fueron cambiando. Bien, no vamos a pasar al periodo de la decadencia porque es muy corto. Pero ustedes ya saben que la literatura latina o romana termina en el siglo V después de Cristo. Y es en ese momento donde empieza otra etapa que lo tocaremos la siguiente sesión. Ya no con siglos seguramente, sino con fechas. A continuación desarrollaremos una pequeña lectura. Es el fragmento de la obra de Virgilio, la famosa Eneida, que intenta explicar el origen de Roma, porque al igual que los griegos tienen su origen en las obras, pues ellos también quieren tener una obra que explique su imperio. Y esa misión se la encargaron a Virgilio. Aquí leeremos un pequeño fragmento de esa obra. A ver, antes de ello, mientras les doy tiempo para que ustedes descarguen su archivo de la plataforma y sigan conmigo la lectura, ya que no lo no lo pensarán leer de la pantalla, ¿verdad? Mientras les doy tiempo, voy a hacer una pequeña lectura sobre la biografía de Virgilio, ya que lo tengo aquí al lado, ¿no? Para enterarnos un poco sobre él. Virgilio es el máximo representante de la poesía épica romana, aunque también escribió poesía lírica, eso lo he mencionado. Nació en Italia en el año 70 a.C. en el seno de una familia de campesinos. Realizó estudios de filosofía y literatura griega, pero tuvo que viajar a Roma, al ser despojado de sus tierras. En esta última ciudad recibió la protección del emperador Augusto, por lo que pudo dedicarse íntegramente a la actividad literaria y gozar de muchas comodidades, como ya les expliqué. En este periodo, ser artista era lo máximo, era tener y protección absoluta. En la actualidad no es así. Seguimos. El emperador Augusto deseaba perennizar la historia de Roma para exaltar el nacionalismo de sus habitantes, por lo que encarga a Virgilio que escribiera una gran epopeya, que fue la Ilíada.
Esta obra no fue corregida en su totalidad, pero se publicó a pesar de que Virgilio, estando en su lecho de muerte, pidió que fuese quemada. El poeta muere el año 19 antes de Cristo. Bien. Y aquí tenemos un pequeño fragmento de la Eneida. La Eneida es para los romanos lo que la Ilíada es para los griegos. El poema presenta la historia de Roma siguiendo los modelos homéricos, porque se basaron en la Ilíada. Recordemos que Eneas es un personaje que estuvo en la guerra de Troya, ¿no? Debido a su armonía y perfección de estilo, es una de las más grandes creaciones del mundo clásico. La obra narra las aventuras de Eneas, quien abandona su ciudad, destruida por los griegos, para fundar un nuevo estado y logra hacerlo en la península itálica, luego de prolongadas y logra hacerlo en la península itálica luego de prolongadas luchas. Bien, a continuación una pequeña lectura del fragmento y las actividades correspondientes. La Eneida. Troya estaba en llamas. Los griegos acababan de entrar por medio del caballo de Troya. Habían cogido por sorpresa a los troyanos, los habían vencido y habían incendiado la ciudad. Ya no tenía salvación. Sus principales héroes, Héctor, Paris, etc., habían muerto. Solo quedaba Eneas, que tomó sobre sí el cargo divino de fundar otra Troya en el lugar donde los dioses le indicaran. Por eso tomó los dioses pénates de la ciudad y con su hijo Ascanio y la compañía de unos cuantos troyanos se hizo a la mar para buscar ese nuevo país. Eneas y sus compañeros habían salido de Troya en unas pocas naves para buscar ese nuevo lugar. Pero los dioses no se ponían de acuerdo entre ellos. Juno, Hera, no quería que los hados se cumpliesen, y por eso, en cuanto tuvo la oportunidad, logró que Eolo, dios de los vientos, y Neptuno, Poseidón, dios del mar, trabajaran para ella. Entre los dos desencadenaron una gran tempestad que apartó a los troyanos de su ruta y los hizo recalar en las costas del norte de África. El lugar al que llegaron fue el que actualmente ocupa Túnez. Allí reinaba Dido, procedente de Fenicia, quien se había escapado de la matanza de su hermano y había fundado un nuevo reino. Se dice que su hermano había matado al marido de Dido, Siqueo, y la había expulsado de su país. Esta había llegado al norte de África y había pedido asilo al rey Yarbas, que le regaló el terreno que ocupase una piel de toro extendida. En ese poco terreno no podría hacer nada y mucho menos establecerse con sus leales. Sin embargo, la reina Dido tenía mucha perspicacia e inteligencia y obró como menos esperaba. Cortó cuidadosamente la piel del toro en tiras muy estrechas, y con la tira resultante rodeó un terreno, que si bien seguía siendo pequeño, era mucho más grande de lo que su dueño había pensado en un principio. ¿Hasta qué lugar llegó Eneas con sus compañeros? La diosa Venus, madre de Eneas, quiso sacar partido de la situación y de la pelea que existía entre Júpiter y su esposa Juno. Trató de que su hijo fuese el rey de aquellos lugares. Para ello trabajó a conciencia. Primero hizo que Eneas se presentara ante Dido con un aspecto casi divino para que la reina lo mirara con buenos ojos. Así fue. Cuando Eneas fue encontrado por los centinelas de la ciudad y presentado a la reina, ésta se quedó sin habla. La espléndida presencia del héroe troyano dejó rendida a Dido. Virgilio. Este es un fragmento de cómo Eneas llega a estas tierras. Claro que todavía continúan sus aventuras hasta encontrar un lugar para el nuevo imperio troyano que sería Roma. Reforzamos lo aprendido. ¿Qué leyenda da inicio al imperio romano? Leyenda, ojo. La leyenda de Rómulo y Remo, que está muy ligada a la Eneida, porque inclusive la primera parte de la obra narra esta leyenda. ¿Cómo era la literatura latina antes de invadir Grecia? Era muy rudimentaria y rústica, ¿verdad? Era demasiado sosa, por decirlo así. No tenían arte ni estilo, mucho menos técnica. La única manifestación ya sabemos cuál era. No sé si esa pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamaba la única manifestación en la literatura latina? Se llamaba Carmina. ¿Qué ocurrió después de la invasión griega? Los romanos absorbieron todo lo artístico y todo lo cultural que podía ofrecer Grecia.
¿Cómo se les llamaba a las personas que apoyaban a los artistas? ¿Cómo se les conocía en Roma a estas personas que protegían a los artistas? Y su nombre es inspirado del ministro que tuvo Augusto, Mecenas. ¿Qué se explicaba en la Eneida? En la Eneida se explicaba cómo Eneas escapa de Troya y busca un lugar para fundar lo que será Roma. Claro que antes de llegar a este sitio él pasa por muchas aventuras, casi como la Odisea de Homero, algo similar. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que hayamos aprendido mucho el día de hoy y las actividades las estaré dejando en la plataforma. Tienen que ver con la lectura y con el marco teórico que acabamos de realizar. Espero que se cuiden mucho. Hasta luego.